Dios les bendiga grandemente, espero que se encuentren bien ustedes y todas sus familias. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Y hoy en esta reflexión que quiero compartirles una pregunta muy interesante que muchos de nosotros nos hacemos y que nos hemos hecho en alguna etapa de nuestra vida y que muchos seres humanos se hacen hasta el día de hoy es ¿cómo nos podemos reconciliar con Dios? ¿Cómo nosotros podemos volver hacia Dios y tener paz otra vez con Él? Porque recordemos que desde la caída de Adán hasta este tiempo nosotros estamos distanciados de Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos y sepamos cómo nos podemos reconciliar con Dios. Es interesante que en la palabra de Dios encontramos en Romanos 3:23 y que para que sepamos que nosotros todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Por eso es importante saber también cómo podemos reconciliarnos con Dios, sabiendo lo que dice la palabra de Dios en mismo Romanos 3:23, que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Él. Es importante que nosotros sepamos cómo podemos reconciliarnos con Dios. Hay muchas religiones alrededor del mundo que te dicen cómo reconciliarte con Dios, muchas sectas, muchos dicen que es por obras, otros dicen que es por sacrificios y tantas cosas que encierra el ser humano para poder reconciliarse con Dios, para poder tener ese acercamiento nuevamente con Dios, porque desde que vino la caída de Adán, Dios se separó del hombre porque está en contra del pecado. Entonces también aquí algo muy interesante es cómo un Dios santo y justo puede perdonarnos a nosotros los pecadores. ¿Cómo puede ser posible eso? Realmente Dios nos perdona cuando nos acercamos hacia Él con un corazón sincero y humillado. Y es lo que vamos a ver, porque la pregunta es cómo nos podemos reconciliar con Dios. Y una de las más maravillosas respuestas que encontramos en la Biblia es en la cruz del Calvario. Es en la cruz del Calvario donde Dios soltó toda su ira en contra de su propio Hijo. Esto es algo muy interesante que nosotros debemos de saber. ¿Por qué? Tú te preguntarás por qué Dios soltó en contra de su propio Hijo su ira. La respuesta es porque nosotros no podíamos pagar el precio. Dios estaba exigiendo a alguien que fuera sin pecado y sin mancha. Recordemos en el Antiguo Testamento que constantemente se tenían que estar haciendo sacrificios para poder tener un acercamiento con Dios, pero eso se terminó en el momento de que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario y se rompió el velo y ahora tenemos acceso por medio de Jesucristo. Esta es la gran respuesta a esta pregunta, porque es cierto que estamos destituidos de la gloria de Dios y lejos de Él cuando no tenemos a Cristo. Nosotros en nuestro caminar diario pensamos que estamos muy bien delante de Dios porque no hacemos cosas que parecen malas, pero recordemos que todos hemos pecado en algún punto de nuestra vida. Esto es algo que tenemos que reflexionar, porque si nosotros nos vamos a los mandamientos, alguno de los mandamientos nosotros hemos corrompido, y no solo eso, hemos quebrantado alguno de ellos. En algún momento de nuestra vida nosotros fuimos, ¿verdad? Robamos algo, o fuimos adúlteros, o hicimos tantas cosas que a Dios no le agradan, deshonramos a nuestros padres, pero Dios se acerca por medio de Jesucristo para darnos esa reconciliación por medio de Él. Esta es la gran respuesta a esta pregunta, que por medio del Señor Jesucristo podemos tener la reconciliación con Dios que tanto anhelamos, porque dentro de nosotros y nuestra conciencia sabemos que algo hay. Sabemos que algo nos creó porque nuestra propia conciencia nos dice la palabra de Dios en el Salmo 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea que Dios nos da testimonio de que Dios es real y verdadero y sabemos nosotros que ahí está. Entonces, ¿cómo nos podemos reconciliar con nuestro Creador? Y esta es la gran respuesta. Esta es la gran respuesta que la Biblia nos da, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Cristo alcanzamos la reconciliación y viene otra vez esa comunión entre nosotros y Dios, porque recordemos siempre que sin Dios estamos alejados de Él y vivimos en pecado y Dios está airado contra nosotros porque Dios aborrece el pecado y Dios aborrece el pecado. Entonces no podemos estar cerca de Dios pensando
que nosotros estamos bien con Él, si no tenemos esa relación con Cristo y si no, sobre todo si no lo tenemos en nuestro corazón. Es necesario e importante saber todo esto y analiza tú lo que dice la palabra de Dios para que te des cuenta que sin Cristo estamos perdidos y vamos a perecer en nuestros pecados, porque aunque por más obras que hagamos, por más sacrificios que hagamos y por más cosas que parezcan buenas que hagamos, si no tenemos a Cristo vamos a morir en nuestros pecados. Es algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta porque la salvación de nuestras almas es lo más importante que nosotros podemos tener. Y qué más, qué más maravilloso tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón y tener la seguridad de que cuando partamos de este mundo nos vamos directamente con Él. Las cosas materiales aquí se van a quedar, pero déjame decirte que la palabra de Dios, estas palabras son fieles y verdaderas, y dice que el mundo va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y algo muy interesante que encontramos ahí en el versículo 24 de Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. Esta es una gran enseñanza que nos deja la Biblia. Eso es una gran enseñanza que nos deja la palabra de Dios para darnos cuenta que es gratuitamente, que es siendo justificados gratuitamente, que no es por obras, como dice en otra parte de la Escritura, para que nadie se gloríe. Y no solo eso, que no pienses que es por obras que vas a alcanzar la reconciliación con Dios o que estás bien delante de Dios, sino que es gratuitamente. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios: por su gracia, por la gracia de Dios, no por nosotros, y gratuitamente. Y algo más maravilloso que enseña la palabra de Dios, que es mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Aquí está la respuesta a esta pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cómo me puedo reconciliar con Dios? Aquí está la respuesta: siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, que por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que por medio de Cristo Jesús alcanzamos la reconciliación con Dios y tenemos ese acercamiento directo con Dios. Amén. Es algo maravilloso la palabra de Dios, pero no solo eso, no se queda aquí, sino que ¿cómo nos podemos reconciliar con Dios? Como te lo estoy diciendo, dice justificados. O sea, justificados pues por la fe, dice la palabra de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, tenemos paz para con Dios cuando reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aquí está la respuesta a esta pregunta: ¿cómo nos podemos reconciliar con Dios? Aquí está la respuesta: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios y esto es lo que verdaderamente nosotros debemos de creer, porque la palabra de Dios es verdadera, es viva y eficaz. Aquí está la respuesta a esta pregunta que muchos de nosotros nos hacíamos o nos hacemos hasta el día de hoy. También en otra parte de la Escritura, para sellar esta pregunta, dice la palabra de Dios en Juan 14:6, dice Cristo: yo soy el camino. Dice: yo soy el camino, pero de Cristo dice: yo soy el camino. Él no dice jamás, dice: yo soy un camino de los que hay. No, Él dice: yo soy el único camino. Y dice también: yo soy la verdad. Yo soy algo inmutable, algo que no cambia. Y yo soy la vida. Eso es lo que nos enseña Cristo en su palabra, que por medio de Él alcanzamos la reconciliación con Dios. Por eso es importante leer la palabra de Dios y escudriñarla y escarbar, para que Dios nos revele los misterios que están escondidos aquí en su palabra. Yo creo que hasta este punto entendemos cómo nos podemos reconciliar con Dios. Espero que a ti Dios te haya hablado esta tarde, esta noche, esta mañana, y tú te des cuenta que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener esa reconciliación con Dios y alcanzamos la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga grandemente y que Dios te siga guiando a toda verdad. Nos vemos pronto con un nuevo video. Hasta pronto. Amén.